Muy buenas tardes. Vamos a continuar con la exploración oftalmológica con la siguiente parte del proceso que nosotros llevamos para revisar a un paciente en oftalmología, que es la exploración externa. En el apartado anterior vimos el interrogatorio y la agudeza visual, que decíamos es de suma importancia, y ahora vamos a hablar de la exploración externa. En la exploración externa nosotros vamos a valorar los anexos oculares, como son las cejas, los párpados, las pestañas, y en general estas estructuras que son externas forman parte de la porción superior de la cara, nos van a representar también parte de la salud de la órbita, que es un socket óseo en el cual se encuentra alojado el globo ocular y los músculos extraoculares, así como vasos, nervios y tejido graso que conforman todos los anexos de los ojos, que son parte también importante en la exploración oftalmológica. En esta exploración externa de esta parte medio facial superior, nosotros vamos a realizar una inspección y una palpación precisamente de estas estructuras, que son la órbita y sus anexos. En la inspección vamos a valorar al paciente prácticamente desde que está entrando al consultorio. Nosotros vamos a ver la asimetría de esta parte medio facial. Hay que recordar pues, que vamos a valorar las dos órbitas y sus partes externas, que son las cejas, el surco órbito palpebral. Esta sería la estructura de las cejas, que normalmente tiene una porción horizontal, un ángulo y una porción descendente que se conoce como cola de la ceja. El surco órbito palpebral, que es el espacio que se encuentra entre la ceja y el pliegue palpebral. El margen palpebral superior, que es donde se encuentran insertadas las pestañas. La hendidura palpebral, que es la distancia que hay entre el margen palpebral superior y el margen palpebral inferior. Y también vamos a valorar la función del músculo elevador del párpado superior. ¿Qué vamos a valorar entonces en la inspección? Bueno, decíamos si hay simetría, si nosotros vemos las cejas a la misma altura, si nosotros vemos el surco órbito palpebral como un surco como tal, como un espacio no ocupado por ninguna masa, si vemos claramente el pliegue palpebral, en el margen palpebral superior valoraremos la inserción de las pestañas, si existe la presencia o no de alguna anomalía, como pudiera ser descamación en las pestañas, que nos indica un proceso de inflamación como es la blefaritis. Medir la hendidura palpebral, decíamos es la distancia que hay entre el margen superior y el margen inferior. Esta normalmente debe ser de entre 7 y 10 milímetros. Esta hendidura palpebral es la que nos va a dar el indicativo del tamaño de los ojos. Normalmente nuestras abuelitas tienden a decirnos que tenemos unos ojos grandes y muy bonitos. Bueno, no es que nuestro ojo sea más grande, de hecho, si nuestro ojo es más grande de lo normal, pues esto implicaría una patología, lo que nos da esta sensación de que el ojo tuviera una mayor dimensión, pues es precisamente esta apertura palpebral dada por la hendidura palpebral, que decíamos lo normal es entre 7 y 10 milímetros. Y por supuesto la función del músculo elevador. ¿Qué podemos encontrar nosotros cuando hacemos esta inspección? Bueno, pues que el párpado esté caído, que se llama ptosis palpebral, alguna estructura, alguna alteración en la posición de los párpados, como puede ser el ectropión, que es cuando el párpado está vertido, como puede ser el entropión, que es cuando el párpado está invertido. Podemos también apreciar la presencia de masas o alguna asimetría, decíamos, en la posición de las cejas, que está en consonancia también con la presencia de ptosis palpebral. Después de la inspección, bueno, pues vamos a proceder a palpar. ¿Qué vamos a palpar? Vamos a palpar el borde de la ceja, vamos a palpar lo que es todo el margen orbitario o el reborde orbitario, que es un reborde óseo que debe tener continuidad en el reborde superior, el reborde lateral y el inferior. Pierde su continuidad en el reborde nasal, que es donde vamos a encontrar el saco lagrimal, que se aloja en la fosa lagrimal del hueso lagrimal, que conforma uno de los 7 huesos que forman parte de la órbita.
Si encontramos también masas, hay que palparlas, hay que describirlas desde el punto de vista de sus características de palpación, si están induradas, si son renitentes. Les he comentado en la clase que renitente es cuando una masa es blanda. Si nosotros tocamos la punta de la nariz, entonces vamos a sentir blandito. Esa sensación a la palpación se conoce como renitente. Si nosotros tocamos nuestra articulación metacarpofalángica, vamos a tocarla duro porque es una articulación formada por dos huesos, eso está indurado. Y entonces así es como vamos a describir la presencia de masas en el surco orbitopalpebral, en el propio párpado. Vamos a describir si estas masas se encuentran o no fijas a planos profundos, si son móviles, sus características, si están recubiertas por piel, si están ulceradas, si están hiperpigmentadas, si nosotros al tocarla provocamos dolor en el paciente. También podemos describir, por supuesto, con una regleta o una cinta métrica el tamaño exacto. Podemos inferir también los planos a los que se encuentran fijos y, por supuesto, conociendo la anatomía de la órbita, pues vamos a ver de qué estructuras podría tratarse. Por ejemplo, si nosotros encontramos una masa en el pliegue órbito-palpebral en el tercio externo, bueno, pues esta masa podría corresponder a la glándula lagrimal. Si nosotros encontramos una masa en el párpado, como vemos en esta imagen, pues esto podría corresponder a un proceso inflamatorio, como podría ser un orzuelo, este mismo proceso crónico que sería una chalación, o bien incluso a un proceso inflamatorio del folículo piloso que se conoce como foliculitis. Y entonces decíamos, a palpar masas, deformidades o soluciones de continuidad. En el caso de traumas, si nosotros encontramos una solución de continuidad en el reborde orbitario, tanto superior, lateral como inferior, podemos inferir que puede haber una fractura. ¿Cómo vamos a valorar la función del músculo elevador? La función del músculo elevador es muy importante evaluarla, porque vamos a encontrar un padecimiento que se llama ptosis palpebral. Este es uno de los padecimientos más frecuentes en aquellos que constituyen los cambios en la forma o la posición de los párpados. La ptosis palpebral va a ser la caída del párpado superior. Si ustedes observan en este paciente, vamos a tener que estar perdida la simetría de las cejas, que decíamos eso se ve en la inspección. Vamos a tener una ceja en su lugar y vamos a tener la otra ceja elevada. Vamos a encontrar también entonces que aquí tenemos una disminución en la hendidura palpebral del lado izquierdo en relación a la del lado derecho. Esto nos indica que el párpado se encuentra caído, pero además vamos a valorar la función del elevador del párpado superior mediante el uso de una regleta, como vemos aquí. Esa regleta la vamos a colocar en el tercio medio del párpado. Le vamos a pedir al paciente que vea hacia abajo y ahí vamos a colocar el cero de nuestra regleta. Después le vamos a pedir al paciente que vea hacia arriba y vamos a medir cuántos milímetros se desplazó el margen palpebral superior desde ese cero hacia arriba. Una función normal del músculo elevador sería alrededor de 14 milímetros. Como vemos en este paciente, la función está muy disminuida, es una función de alrededor de 5 o 6 milímetros. Esto es muy importante para nosotros en oftalmología para determinar cuál sería el tratamiento de este paciente, que casi siempre va a ser quirúrgico. Entonces, en estos aspectos que acabamos de platicar, haciendo un pequeño resumen, inspección, palpación y evaluación de la función del músculo elevador, nosotros vamos a encontrar muchísima información en relación a lo que son las alteraciones de la órbita y sus anexos, desde padecimientos inflamatorios, como pudieran ser los orzuelos, las blefaritis, padecimientos en los cuales vamos a encontrar alterada la posición de los párpados, como la ptosis, el ectropión, el entropión, algunas alteraciones que tienen que ver con tumoraciones ya sea de la órbita o de los párpados y la propia piel, y también en relación a las fracturas de la órbita, que todo esto lo vamos a ver también más adelante cuando veamos algunos padecimientos oftalmológicos y trauma ocular. Continuaremos en la parte siguiente del módulo con la exploración de movimientos oculares.